Agotados los posicionamientos de los grupos parlamentarios, informo a la Asamblea que existe una solicitud de moción suspensiva suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en relación con el dictamen de reformas a la Ley Federal de Derechos. La solicitud cumple debidamente los requisitos de los artículos 105 y 106 del reglamento del Senado. Consulto si los firmantes de la moción del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional harán uso de la palabra para presentar la solicitud. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Yulem Rementería del Puerto para presentar la moción suspensiva. Gracias, presidenta. Con su permiso, quisiera, al presentar esta moción suspensiva, referirme a varios tópicos, como lo han hecho algunos de mis compañeros senadores y senadoras, en la presentación de algunos de los dictámenes, en esta modalidad que se acordó con la mesa. Cuando hay diálogo se pueden llegar a acuerdos y transitar con ellos, pero cuando hay diálogos, como sucedió el día de hoy. Miren, estamos ante un presupuesto absolutamente irresponsable. Eso hay que decirlo. Aquí acaba de decir la persona que se fue, la senadora que se fue, que tienen pues un gobierno y unas finanzas públicas sanas y responsables. Eso es mentira, eso es falso. Cualquiera estudiante de primer semestre de economía les puede decir que eso no es verdad. Desarticula la ley de derechos contra la ley de ingresos y el presupuesto. Realmente es un atentado en donde hace una mezcla de cosas que no sirven a nuestro país, por supuesto a las finanzas del país. El gobierno de Morena lo que va a hacer es heredar una gran deuda para el país. Eso hay que decirlo, porque así es como está funcionando. No se acuerdan de decir que lo que van a heredar es una deuda enorme. Meterá en un problema gigante a los mexicanos el próximo gobierno. Hay que hacer una reforma fiscal, el próximo gobierno la tendrá que hacer. De otra manera, tendría que mejorar su nivel de recaudación o iniciar en el 24 y 25 con una gravísima crisis presupuestal, porque no habrá recursos. Para soportar ese gasto no hay forma si no se hace esto, si no se provee algo así. Para los programas sociales que tanto se necesitan en este país y con los cuales votamos aquí todos los diputados, los senadores del PAN, pues me parece que es indispensable. Para la infraestructura, para la seguridad. Miren, por ejemplo, ¿saben cuál es la capacidad recaudatoria de México? Su capacidad que tiene de acuerdo a la OCDE, pues tenemos 16.7 según la OCDE. Países como Brasil 33, Nicaragua 27, Costa Rica 24, Chile 22, Colombia 19, México apenas 16. Esto habla claramente de que en las finanzas se necesita revisar para que podamos estar en condiciones de ejercer por lo menos a los que hacen países también de Latinoamérica. En la ley de derechos, ¿qué se discute? 3 fideicomisos absolutamente opacos, porque los están proponiendo sin infraestructura. Es como una tesorería. Le dicen, aquí está el fideicomiso, quédate con la lana de estos, lo que se llaman los derechos, que tienen que ver de los turistas que vienen a este país, que son aquellas personas que no tienen la calidad migratoria, pero que sí tienen la posibilidad de estar en México y que al final de cuentas, bueno, pues tienen que pagar un derecho y ese derecho se lo quedan. ¿Saben cuánto se va a dar a los fideicomisos que, por cierto, administrarán las Fuerzas Armadas a través de este concepto, de esta empresa sectorizada que se le dará a la Sedena del Tren Maya SASB? Este año, el que está terminando, se están hablando de 24,000 millones de pesos. Las proyecciones
incluso pueden llegar a ser mayores. Hoy ya estamos por 16,000 millones de pesos, perdón, el año pasado, el 23. Para este año estamos hablando... Permítame, senador. ¿Con qué objeto, senadora Lilia Margarita? ¿Sabe si el senador me permite hacerle una pregunta con relación a la lona que lo acompaña? ¿Perdón? Si me permite hacerle una pregunta. Adelante, por favor. ¿Por qué cochinito para Sheinbaum? ¿Qué no sería su candidata el cochinito para Xochitl? O sea, falta ponerle ahí, pregunto, cochinito para Sheinbaum, presidenta. En unas líneas más de mi intervención lo explico con perfecta claridad, porque no es un cochinito, es una marrana gigante lo que están ustedes haciendo. Realmente es lo que están provocando, porque con todos los recursos que le están dando, con cochinito nos quedamos cortos. Necesitábamos una lona de aquí al techo y de aquí a allá y hasta el otro lado para poder de alguna forma ilustrar el tamaño de robo que le están haciendo ustedes al país. Y ahora lo voy a decir, si me lo permite, porque aprovechando la pregunta y el tiempo que nos queda por la pregunta, bueno, pues le quiero decir que todos los ingresos que se tenían cuando hablamos del Fondo de Estabilización Presupuestal, bueno, pues todo ese recurso, ¿sabe de cuánto eran los recursos cuando llegaron ustedes al gobierno? Alrededor de 220 y tantos mil millones de pesos. ¿Saben de cuánto es el recurso actualmente? De 38,000 millones de pesos. Se lo han robado, lo chuparon, lo succionaron, se lo llevaron. Ese recurso que hoy quieren otra vez aprobar para que haya recursos del Fondo de Estabilidad de Ingresos Presupuestarios, lo que están haciendo es simplemente pues pedir permiso aquí a la Cámara de Senadores, como lo tendrán que hacer en la Cámara de Diputados, para que puedan darles permiso para poderlos nutrir. ¿Qué hicieron con esos fondos que tanto tiempo y tanto trabajo costó dárselos al país para enfrentar problemas como los de hoy de Acapulco, que no tienen un peso porque se lo han robado y no tienen cómo atender a la gente en Guerrero? Y no, el Fonden lo desaparecieron, porque eso fue lo que hicieron, desaparecer el Fonden. Aquella sesión en Jicotencal, donde desaparecieron 109 fideicomisos, se llevaron de corbata al Fonden también. Hoy la preocupación sería cómo atenderlo, cómo instrumentar el apoyo, pero no el recurso. Hoy tienen esa preocupación, digamos que operativa, pero además no tienen lana porque se la robaron. Esos son los cochinitos de los que hablamos, que hoy ya el cochinito creció y seguramente en unos meses será una marrana gigante la que ya tienen por ahí. La verdad de las cosas es que lo que estamos hablando es de que cuando se destruyen las formas y las estructuras de conducir con responsabilidad a un país, provocan graves desequilibrios. Han acusado y difamado. Ayer, aquí, se rasgaron las vestiduras, echando por tierra todo lo que tiene que ver precisamente con los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que eran lo peor de lo peor. Y le dan hoy, sin estructura, fideicomisos que los van a nutrir de 24,000 millones de pesos por concepto del pago de cuestiones turísticas, precisamente a estos fideicomisos para mantener un tren. Pero ¿saben a quién van a afectar? Al Instituto Nacional de Migración, porque de esos recursos eran 20% para él, y van a afectar con 80%, porque se los van a reducir a todos los polos de desarrollo turístico de este país. Van a acabar con el sector turístico en este país. Lamentablemente pareciera que es así como lo están haciendo. Este fideicomiso que se va a nutrir de este derecho de los, como se denomina, de los no residentes, que son los que pagan los turistas, pues ya lo dijimos, van a ser a través de una empresa del Tren Maya SASB, que ahí quedará pues simplemente por siempre subsidiada. ¿Gracias a quién? Gracias a ustedes. Quiero decirles otra cosa. Cuando hablamos de los ingresos presupuestales y cuando hablamos de precisamente la posibilidad de financiar el enorme, el gigante, el inconmensurable déficit fiscal que han provocado ustedes porque son irresponsables a la hora de aprobar los ingresos y los de Morena en la Cámara de Diputados a la hora de aprobar los presupuestos. Bueno, pues ese déficit tiene que cubrir como nunca en la historia
Como nunca en la historia, en 36 años no se había tenido un déficit de 1.7 billones de pesos. Desde 1988, ustedes están haciendo historia, volviendo a aquellos años que no sé quién los consideraría de gloria, precisamente a la actualidad en nuestro país. Es realmente increíble. Proponen, además, cuestiones que tienen que ver con un endeudamiento que raya en el 1.7 billones de pesos. 20%, 20 centavos de cada peso que ingresa en la Federación de los 9 billones. ¿Saben de dónde proviene? De préstamos, de deudas. ¿Qué no dijo el presidente 1 y 10,000 veces que no iba a crecer la deuda? Los engañó, nos engañó, engañó a todo México y seguramente más allá de las fronteras también, porque la deuda en este país, en este gobierno, les guste o no les guste, ha crecido 60%. Ahí están los números. Por cierto, no son otros datos, son los datos de ustedes, de la Secretaría de Hacienda. Ahí están reportados. No los pueden negar. Son un desastre. No tienen cómo sostener en finanzas lo que están haciendo mal y están hundiendo a este país y comprometiendo el futuro de todos los mexicanos. No podemos seguir por este camino. Si tuvieran un poquito de vergüenza, detendrían esto, devolverían los dictámenes a las comisiones y entonces sí, de una forma responsable, planeemos los ingresos de nuestro país. Ojalá quienes hacen señas estuvieran apoyando a su pueblo que allá los necesita, justo en las costas del Pacífico. Gracias, es cuanto. Pregunto